A ver, seamos sinceros. Todos queremos escuchar esa palabrita mágica sí. Es la que nos abre puertas, la que crea oportunidades, la que nos conecta con los demás. Pero claro, ¿cuántas veces nos damos de bruces con un no? Es frustrante, ¿verdad? Pues, ¿y si te dijera que hay toda una ciencia detrás de conseguir ese sí? Pues para entender todo esto, vamos a usar como guía las ideas de El pequeño libro del sí. Este libro es una pasada, porque coge décadas y décadas de investigación científica sobre la influencia y lo convierte en tácticas súper prácticas y, muy importante, éticas. Hay una anécdota genial que lo ilustra perfectamente. Cuentan que el momento en que John Lennon empezó a enamorarse de Yoko Ono fue en una galería de arte. Él subió una escalera, cogió una especie de catalejo que había allí, miró hacia el techo y vio una única palabra escrita. Mucha gente piensa que ponía amor, pero no. Era algo mucho más simple, pero, increíblemente poderoso. La palabra era sí. Y bueno, dicen que ese pequeño momento lo cambió absolutamente todo. Y es que, claro, la palabra sí es mucho más que una simple afirmación. Piénsalo. Es como un puente. Es el permiso que necesitamos para avanzar, para colaborar, para crear juntos. En el fondo, responde a una de nuestras necesidades más básicas como seres humanos, la de conectar los unos con los otros. Vale, genial. Entonces, la pregunta del millón es, ¿cómo se llega a ese sí? A ver, ¿la persuasión es una especie de arte misterioso, un don que solo tienen unos pocos afortunados, o es más bien una ciencia, algo que cualquiera puede aprender y sobre todo aplicar de forma ética? Pues el libro lo tiene clarísimo. Es lo segundo, sin duda. Venga, vamos a por la primera gran idea. Y es una que, de entrada, puede sonar un poco al revés. Si quieres recibir, el primer movimiento, contra todo pronóstico, es dar. Así es. El camino para conseguir un sí casi siempre empieza con un gesto de generosidad. Y esto no es porque sí, ¿eh? Se apoya en un principio psicológico súper potente, la regla de la reciprocidad. Vamos, que está metido en nuestro ADN social. Es esa obligación, casi un instinto, que sentimos de devolver a alguien lo que nos ha dado primero. Un favor, un regalo, lo que sea. Y ojo, que no es algo que pensemos fríamente, es un impulso casi automático. Vale, pero vamos a verlo en el mundo real, que es donde mola. Fíjate en este caso. Una organización benéfica de veteranos de guerra en Estados Unidos probó a incluir un pequeño regalito en sus cartas pidiendo donaciones, algo simple, como unas etiquetas con la dirección. El resultado, las donaciones casi se duplicaron, casi el doble. Ese pequeño gesto activó la necesidad de devolver el favor. Y no fue casualidad, ¿eh? En otro estudio parecido, las donaciones subieron un 18%, que es una barbaridad. Pero ojo, que aquí la clave no es solo dar algo. Lo que de verdad multiplica el efecto es el toque personal. Un psicólogo hizo un experimento genial. Consiguió duplicar las respuestas a una encuesta con un truco súper simple. Simplemente añadió un post-it con una nota escrita a mano. Ya está. Piénsalo, en el mundo tan impersonal y digital en el que vivimos, un pequeño gesto así, tan humano, destaca muchísimo y hace que la gente quiera responder. Y esto nos lleva de cabeza al siguiente principio, que ya no va tanto de dar y recibir, sino que se mete de lleno en el terreno de lo humano. Porque al final, la persuasión de verdad, la que funciona, no va de aplicar técnicas como un robot, va de conectar con otras personas. Y aquí va una idea que a lo mejor choca un poco. Intentar parecer una persona perfecta es, de hecho, contraproducente. Piénsalo, ¿quién conecta con la perfección? Nadie, porque, sencillamente, nadie es perfecto. Ir de superpulcro o de no cometer jamás un error puede crear distancia e incluso que la gente no se fíe del todo. De hecho, esto tiene un nombre. Es el efecto Pratfall, que podríamos traducir como el efecto metedura de pata. Hay un estudio súper famoso sobre esto. Pusieron a una persona muy competente, un experto, a hacer una presentación. Pues bien, cuando esta persona cometía un pequeño error tonto, como tirar sin querer una taza de café, la gente lo valoraba como mucho más agradable. Ese pequeño fallo lo hizo más humano, más cercano, más real. Entonces, ¿cuál es la clave para que esto funcione? Es un proceso de 3 pasos, muy lógico. Primero, y esto es fundamental, tienes que demostrar que eres competente, que sabes de lo que hablas. Si no, un error es simplemente un error y punto. Pero una vez que has dejado clara tu competencia, admitir un pequeño fallo, una debilidad, no te hace parecer menos capaz. Al contrario, te hace parecer más auténtico, más de fiar. Vale, perfecto. Ya hemos visto que hay que dar primero y que hay que mostrarse humano. Ahora vamos a la chicha, el momento de pedir. Porque sí, hasta para pedir las cosas hay una estrategia, un arte. Mirad esta comparativa, porque es absolutamente fascinante. En un estudio, a un grupo de gente se le pidió directamente si querían acompañar a un grupo de niños al zoo un día. ¿El resultado? Pues un 17% dijo que sí, vale. Pero a otro grupo le hicieron algo distinto. Primero, les soltaron una petición enorme. Ser voluntario 2 horas a la semana durante 3 años. Como era de esperar, todo el mundo dijo que no.
Pero, justo después de ese no, les hicieron la petición del zoo. ¿A que no adivináis qué pasó? El 50% dijo que sí. El triple. Es una locura. Y la pregunta es, ¿por qué funciona esto tan increíblemente bien? Pues porque al pasar de la petición gigante a la pequeña, lo que estás haciendo es una concesión. Y una concesión se siente como un regalo. ¿Y si te hacen un regalo que se activa? Exacto, la regla de la reciprocidad. La otra persona siente el impulso de devolverte el favor, de hacerte una concesión a ti también. Y su concesión es pasar de un no a un sí. Al final, si te das cuenta, todo esto nos lleva a una mentalidad, a una forma de ver las cosas. No se trata de aprenderse 4 trucos de memoria para salirte con la tuya. Se trata de entender de verdad cómo nos relacionemos las personas y hacerlo de una forma que sea efectiva, sí, pero siempre ética. Así que, a modo de resumen súper rápido, los 3 secretos que hemos visto para conseguir el sí son estos. 1. Dar primero para activar la reciprocidad. 2. Ser humano, no tener miedo a mostrar un pequeño defecto. Y 3. A la hora de pedir, empezar a lo grande para luego hacer una concesión. Y de verdad es súper importante recalcar esto. Estos principios no funcionan porque sean una forma de engañar a la gente, ni mucho menos. Funcionan precisamente porque conectan con cómo somos, con nuestra psicología más básica. Conectan con nuestras normas sociales, con la necesidad que tenemos de conectar y con nuestro sentido de lo que es justo. La persuasión ética no va de manipular, va de comprender. De hecho, el libro cierra con un cambio de perspectiva que lo resume todo de una forma brillante. Nos dice que las personas que son de verdad persuasivas no van por la vida preguntándose ¿quién puede ayudarme a mí? Su pregunta no es egocéntrica, no va sobre lo que pueden conseguir. Su pregunta es otra. Se preguntan ¿a quién puedo ayudar yo primero? Y ese es el verdadero secreto de todo. Cuando cambias el foco de recibir a dar, lo que haces es poner en marcha un círculo de reciprocidad y de confianza que hace que el sí deje de ser algo que tienes que forzar y se convierta en una respuesta mucho más natural, mucho más frecuente. Y esto nos deja con una pregunta final, para que nos la llevemos puesta. No como algo teórico, sino como algo que se puede empezar a aplicar ya. ¿Cómo se pueden usar estos principios hoy mismo, en el día a día, para construir mejores conexiones y al final escuchar más a menudo esa palabra que tanto nos gusta oír?